decía, presidente, el buen trabajador se gana la estabilidad con su propio actuar, y también sus incrementos o su ingreso se lo gana haciendo bien su trabajo. La experiencia que he visto, por ejemplo, en el sector público, yo me he quedado sorprendido. Yo trabajo en el sector privado hace 26 años y he encontrado que en el sector público hay trabajadores mucho más entregados, mucho más dispuestos a sudar la camiseta en términos deportivos que en el régimen privado a veces, pero son los que no tienen estabilidad. Lamentablemente, la mayoría de los trabajadores del sector público que tienen esa estabilidad absoluta son los que hoy día no contribuyen a mejorar la imagen del sector público. Cuando hablan del burócrata no se refieren a los que están en el sistema CAS o los que están bajo regímenes que no son de estabilidad absoluta. Estas personas que hoy día, por ejemplo, me acompañan, todos están en el régimen CAS, y estos son, puede ser que sea pobrecito, pero sin embargo estas personas son las que realmente se esfuerzan por hacer las cosas bien. Tengo la presentación lista. Yo solamente quiero comentar un poco lo que viene pasando en la realidad cercana a nosotros. Hace 2 años, uno de los empresarios más grandes, o el más grande, de confecciones del Ecuador, decidió mudar toda su producción al Perú, porque Ecuador decidió adoptar medidas que hacían más rigurosas o más duras las leyes laborales. Y esta persona dijo públicamente que se mudaba al Perú. Entenderá que un ecuatoriano en el Ecuador anuncie públicamente que se muda al Perú, fue declarado traidor a la patria. Obviamente fue solamente una expresión de algunos políticos allá. Hoy esta persona exporta desde el Perú a distintas partes del mundo los productos que hacen trabajadores peruanos. Y eso es porque vio en el Perú la posibilidad de seguir desarrollándose en un ambiente adecuado. Sin embargo, vamos a ver que a pesar de todo, Perú tiene un régimen, según estadísticas o índices internacionales, inclusive más duro que el mismo Ecuador. Si me permite, señor presidente, yo quiero mostrarles las diferencias entre lo que es el régimen general y el régimen de exportación no tradicional. Es casi el mismo. La única diferencia está que en el régimen general uno puede ir renovando contratos hasta por 5 años. En el caso del régimen de exportación no tradicional, uno lo puede hacer ilimitadamente mientras que haya contratos que de alguna manera amparen esa contratación. Entonces, en principio no existe mayor diferencia. O sea, un trabajador del régimen de exportación no tradicional recibe sus vacaciones, ETS, gratificaciones y todo lo que corresponde exactamente igual que a una persona de un régimen del régimen general. La siguiente lámina, ustedes pueden ver en lo que es nuestra competencia, digámoslo así. Cuando hablamos de países que compiten con Perú, sobre todo en el tema de confecciones, que es el sector que más utiliza este régimen de exportación no tradicional, esos son los países con los que competimos. Y ustedes pueden ver cómo en la mayoría de países se permite que haya contratos de manera ilimitada. O sea, estamos hablando de un régimen similar al de las exportaciones no tradicionales. Por lo tanto, estamos hablando que esa flexibilidad laboral permite que un sector como el de confecciones se haya desarrollado de una manera importante
en esos países. La siguiente lámina, ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando las exportaciones no tradicionales por rubros. Y la que utiliza más intensivamente el régimen de exportación no tradicional, que es el textil, ha crecido del año 93 al año 2011 de 325 millones a casi 2.000 millones de dólares. En el sector agropecuario, que tiene un régimen flexible, y que tengo entendido que ustedes han presentado una iniciativa o no sé cuál es el término, un dictamen en el cual se está promoviendo la eliminación también de ese régimen. Si bien no se dice expresamente que se elimina, pero se está eliminando absolutamente todos los derechos. O sea, hay el beneficio ABCD hasta el año 2021. Bueno, continúa hasta el 2021, pero ya no hay el beneficio ABCDE, quiere decir que en la práctica ha quedado derogado. Ustedes pueden ver cómo en el sector agropecuario se ha crecido de 187 millones de dólares de exportación a más de 2.800 millones de dólares. Entonces, vemos cómo esta flexibilidad laboral ha permitido que el empresario peruano y el empresario extranjero que apuesta por nuestro país invierta. Yo he manifestado públicamente mi preocupación como ONGs del extranjero y como en este caso fue, si no me equivoco, el gobierno del Reino Vasco, del País Vasco, pudiera haber hecho campaña en contra de este régimen, me refiero al agropecuario, ya, cuando es un tema interno, cuando es un tema que debería ser visto por los peruanos, y lo que busca es restarnos competitividad. Señor presidente, cuando usted y yo queríamos comer un espárrago hace 25 años, era español y enlatado. Hoy día cuando un español quiere comer un espárrago, es peruano y puede ser enlatado o puede ser fresco. ¿Ya? Eso es gracias a la flexibilidad que ha tenido la norma y ha permitido que hoy día el Perú se convierta en el primer exportador de espárrago del mundo. Hace 25 años no había un solo espárrago que se cultivara en nuestro país, o hace 30 años, ya el tiempo ha pasado. Vemos también cómo el valor de las exportaciones no tradicionales viene creciendo de manera importante y ustedes pueden ver un crecimiento sostenido, salvo el año 2009, que fue consecuencia de la crisis global que hubo, especialmente en los Estados Unidos, que afectó nuestro crecimiento exportador. En la siguiente lámina ustedes pueden ver cómo a eso ya es muy chico. Disculpas. Acá tienen copia, lean, si fuera tan amable. Podemos ver cómo en promedio en los últimos años son 80.000 los trabajadores que vienen teniendo acceso a un puesto laboral digno gracias a este sistema. Gracias al crecimiento de las exportaciones hemos pasado de que estos trabajadores representen el 4,5% al 2,7%. O sea, esta modalidad está permitiendo, repito, que 80.000 personas se mantengan en su puesto de trabajo. Si se cambiase el sistema que hoy día se tiene, más o menos el costo laboral se incrementaría alrededor del 15%, lo cual haría que muchas de nuestras empresas estarían saliendo fuera del mercado por la competencia en lo que se refiere al sector confecciones. La mano de obra puede representar entre el 40 y el 60% del costo total de la prenda, en algunos casos. Vemos también en la siguiente lámina cómo las exportaciones han significado un crecimiento importante de las empresas. Vemos cómo las pequeñas y las microempresas representan cerca del 85% del total del número de empresas. Y vemos también cómo estas han venido creciendo de manera significativa. La pequeña empresa exportadora ha pasado del año 93 al año 2011
de algo más de 700 a más de 2000, es decir, casi se ha triplicado el número de empresas pequeñas exportadoras. Y estas empresas pequeñas usan también esta modalidad. Y finalmente, y ese cuadro sí no se va a ver, es más, impreso tampoco se llega a leer bien, ya. Perú está en el puesto 100 en lo que a rigidez laboral se refiere. Solamente estamos mejor que Venezuela, que Paraguay y que Bolivia. Venezuela, Paraguay y Bolivia, en América Latina. Estamos en el puesto 100, entendiéndose que 1 es el más flexible y 140, que es el caso boliviano, es el menos flexible, ¿ya? Y si nosotros hacemos una modificación a esta norma, vamos a obviamente retroceder algunos puestos, lo cual va a hacer que nos convertamos en menos interesantes para los países o los empresarios o las empresas que puedan querer invertir en nuestro país. Por eso la invocación, presidente, es que este régimen que ha generado 80.000 puestos de trabajo en el sector fabril y en el caso del sector agrícola son 250.000 personas para la otra norma que ustedes ya aprobaron, el otro dictamen, se mantengan, porque es la única forma de asegurar que estos puestos de trabajo se sigan incrementando. Y adicionalmente, repito, lo importante no es que son 250.000 en el campo y con la otra norma, con el otro dictamen que ustedes presentaron, donde eliminaron los beneficios para el sector agrario, y son 80.000 básicamente en el sector fabril, gracias a este régimen laboral de exportaciones no tradicionales. Decía, presidente, que lo importante, más que la estabilidad laboral, es la estabilidad de los puestos. Lo que el país necesita son puestos de trabajo. Lo que el país necesita es que los jóvenes puedan tener la oportunidad de trabajar en un puesto digno. Cambiar y endurecer esta norma lo que va a hacer es que la decena de miles de jóvenes que se van incorporando todos los años a la actividad laboral, su única oportunidad sea ser parte del mercado laboral informal. Tengamos en cuenta que el 70% de los trabajadores, o entre el 60 y el 70, tienen un puesto no formal. Este régimen ha ayudado a formalizar los puestos de trabajo, no lo destruyeron. Tengo otro país, el ministro. Gracias, señor ministro, por su exposición. Si algún congresista desea hacer alguna... Hay otras exposiciones, pero creo que le hacemos ya las preguntas al ministro y luego seguimos con las otras exposiciones. ¿Algún congresista desea hacer una pregunta? Ahorita muy bien. Presidente, muy breve. Aparte de invocarle al ministro de Fondo de Cáncer y ya posteriormente los cuadros de forma legible, porque es interesante, por ejemplo, este cuadro sobre la rigidez del empleo para hacer un comparativo de América Latina y algunos de los países que son directamente competidores del Perú, sobre todo en materia textil, que no solamente son de América Latina, sino del Asia. Y también sobre el tema del encarecimiento, o sea, la cuantificación del encarecimiento que tendría el área laboral en la pequeña y mediana empresa si que esta ley se aprobase. La pregunta que quiero hacer es la siguiente, es solamente una pregunta de deducción lógica. Si en el primer cuadro, con respecto a planillas, seguridad social, jubilación, gratificaciones, CTS, vacaciones, asignación familiar, seguro de vida, horas extras, digitalización y liquidación de despido y contrato de trabajo fijo, es igual el régimen general del régimen de quiere decir que lo único que está diferenciándose es en el tema de los plazos y que uno puede hacer contrataciones en el régimen de exportaciones no tradicionales cuando está el pedido, ¿no es cierto? Cuando ya uno tiene el contrato. Entonces, ¿por qué, si casi todo es igual, lo encarece tanto, 15% el cambio? O sea, ¿solamente por el tema del plazo o existen algún otro tipo de elementos nuevos que no están todavía pensados? Gracias, presidente. De contestar, señor ministro, algún congresista más desea hacer alguna pregunta. Congresista, señora Pasana. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, un cordial saludo al señor ministro y también a los demás colegas parlamentarios. Estamos tocando en sí un proyecto que lo he presentado
el cual es la fiel expresión del que los trabajadores textiles viven y se manifiestan a través de sus representantes, que por lo menos tenemos la valentía de decirlo. Esta ley de exportación no tradicional, con casi 34 años, señor ministro, ha venido generando una situación de precariedad laboral, lo cual sobreviene en un ilógico e injusto, porque la realidad peruana ha cambiado con el devenir de los años. El sector de exportaciones de los productos no tradicionales ha demostrado un crecimiento económico. Se nos hace una comparación incluso, que un ecuatoriano se viene al Perú. ¿Por qué se viene? Porque allá las leyes son más después te llamo, coherentes con el trabajo. Porque allá pienso y sostengo de que tienen un mejor trato para buscar y otorgar un salario por lo menos decente a los trabajadores. Pero como acá en el país todo es casi gratis, como acá en el país a través de las generaciones quieren que se les sirva gratis, nosotros creemos que ese concepto debemos de contemporizarlo, señora ministra. Usted mismo, y también dicen, según estadísticas del Ministerio de Trabajo y de Promoción del Empleo, desde el año 1993 hasta el 2010 se ha notado un incremento en el registro de contratos vinculados a las empresas de exportación no tradicionales, lo que guarda estrecha relación con el crecimiento de la actividad empresarial. Esto es estadístico y esto está escrito, de que las exportaciones han crecido. ¿Y por qué? No queremos reconocer que la economía y los derechos laborales de los trabajadores también deben crecer. Es decir, tiene que haber, pues, señor ministro, una relación directa entre el crecimiento y el desarrollo. Porque solamente tenemos que pensar en el crecimiento económico de las grandes empresas y no que fluya y concuase con un desarrollo de los derechos laborales. Es tiempo también de contemporizarnos y no estar pensando ya en el tradicionalismo de explotación y vulneración de los derechos humanos de los trabajadores en el país. Más si entendemos y conceptuamos qué cosa es la inclusión. Si más entendemos y conceptuamos qué cosa es la inclusión, qué cosa es la gran transformación, significamos de que no vamos a ir a una retrospección, tenemos que ir hacia el futuro, ¿no es cierto? Esta ley, en su artículo 32 y siguientes, dispone que las empresas del sector exportador textil puedan contratar temporalmente una cantidad indeterminada de trabajadores por el plazo que quieran, y bajo este contexto existen personas que vienen trabajando hasta 25 años, señor. Usted nos dice, y para mí gran sorpresa que tengamos ese concepto. Lo que interesa es darle trabajo, darle un puesto a un hombre o a una mujer peruana. Darle un puesto. No nos preocupa de que ganen bien, ganen mal, se reconozca sus derechos, no se conozca sus derechos. El problema no es ese, señor ministro. El problema es de que satisfaga sus necesidades de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su esfuerzo. Porque ese chantaje de dar un puesto sin entender ni respetar sus derechos laborales, yo creo que también ya es histórico y tradicional. Progresemos y avancemos en los conceptos que debe haber empresa-trabajador. El caso no se merece cambiar esta temporalidad que solo demuestra la existencia de un régimen inconstitucional. O defendemos la tradicionalidad, lo histórico, la explotación, la vulneración de los derechos laborales, o aspiramos a darles un trabajo decente, honesto a los trabajadores en el país. ¿Por qué no tenemos que guardar una relación directa en lo, como insisto, en el crecimiento y en el desarrollo? Decía usted en un ejemplo de que antes no había espárragos, ahora hay espárragos. Pero lo raro, pues, señor, que hay espárragos, pero los peruanos no lo comemos los espárragos, todo se va, todo se exporta. Nadie come espárragos en el país, ni los pudientes, que los que estamos presentes acá de repente económicamente hablando. ¿No es cierto? Claro, unos más que otros. Entonces, creo, señor ministro, de que si ha habido un desarrollo positivo
con respecto a las exportaciones, en un crecimiento de 700 a 2000, si hay algunos puntos que favorecen a los empresarios, busquemos también pues compensar, poner en la balanza, busquemos. Es una invocación que lo hago como trabajador, porque he sufrido y sufren muchos aún. Por lo menos ya tenía la suerte de ser, si es que cabe suerte, ser con el representante. Pero hay otros que no llegan y no tienen voz. Y hablo en los que no tienen voz, en los que no se sienten representados. Veamos, señor, son 34 años que esta ley existe. Es momento de contemporizarnos. Es el momento también de entender que los trabajadores en el país, además de producir bien, deben tener las condiciones del ecuatoriano, por ejemplo. Con cargo y reservándome el derecho de poder seguir presentando algunos delitos de vista el proyecto oportunamente, agradezco vuestra gentileza de haberme escuchado y mi franqueza que siempre lo he tratado de practicar. ¿Algún otro congresista desea intervenir? Presidente, muchas gracias a mí, pero también saludarlo. Señor presidente, es importante reconocer en primer lugar el esfuerzo que hacen los confeccionistas peruanos, puesto Gamarra y otros emporios de empresarios nacionales que tienen una competencia muy fuerte de empresas extranjeras que traen prendas de vestir, por ejemplo, chinas, a $0.25 o a $0.50, ¿no? Entonces el confeccionista peruano tiene esa situación donde tiene que hacer esfuerzos para poder vender a precios razonables sus productos, pero con una competencia muy fuerte, que entran millones de prendas de vestir de países fundamentalmente asiáticos. Está cierto esto que se pidió hace algún tiempo al Ejecutivo que pueda regular esto de los aranceles para ver que pues un terno de China entraba a $1, $1.50, con esos precios no se podían competir. De manera tal que habría que darles y seguir dándoles una protección a los micro y pequeños empresarios, porque ahí nos han mostrado las cifras que hay muchos micro y pequeños empresarios que podrían verse afectados en esta materia. Pero también es cierto que el Perú ha suscrito muchos tratados de libre comercio. Y en esos tratados de libre comercio, señor ministro, se pide al gobierno peruano que pueda otorgar más derechos laborales a los trabajadores, que se elimine el trabajo precario. Ahí están ustedes, ¿no? ¿Cierto? Es cierto que hace algunos años atrás en el Congreso tuvimos que comenzar a regular, modificar algunas leyes laborales porque el gobierno norteamericano pedía que los trabajadores sean mucho más protegidos de sus derechos laborales, por lo tanto se exigía, señor presidente, el dictado de estas leyes. Entonces, ¿cómo compatibilizar esto con la presentación que usted nos ha dicho? Bueno, hay que dejarlo así nomás el asunto porque se puede afectar a los empresarios con el compromiso que ha suscrito el gobierno del Perú en varios tratados de libre comercio para ir perfeccionando la legislación laboral a favor de los trabajadores. ¿Cómo resolver ese problema? Porque es un problema que de todas maneras, señor presidente, se tiene que resolver. Entonces, esa pregunta puntual, y lo que decían, es cierto, ¿no? El Perú debe crecer tanto, digamos, está muy bien, éxitos y felicitaciones a los empresarios que tienen ahora más ganancias, más exportación, pero esa riqueza hay que compartirla también con los trabajadores. Gracias, señor presidente. ¿Algún congresista más desea intervenir? Bueno, yo quisiera hacer una pequeña pregunta, ministro, yendo a la línea del congresista Murgue. Si bien es cierto, tienen hoy día todos los beneficios y pagos los que trabajan en este régimen, igual al decreto de ley 728, solamente se diferencia por los contratos que son temporales. Entonces, ¿en qué consiste ese aumento del 15%? Más aún, hoy día el régimen laboral de nuestro país contempla los contratos temporales. O sea, lo que se pretende hoy día es que no se derogue para que sigan los contratos temporales. Pero nuestra legislación contempla que se puede contratar hasta 5 años bajo este régimen. Entonces, yo entiendo, entendiendo la línea que usted está presentando, es que hay trabajadores hoy día aquí en estas exportaciones no tradicionales que trabajan bajo contratos permanentes
temporales en forma permanente. ¿Qué quiere decir? Que son renovados en forma constante y están 10, 12, 15 años. ¿Por qué? Porque es un técnico calificado, porque lo requieren especialmente para este tipo de trabajo que está haciendo en estos momentos. Entonces quiere decir que ya se ha trastocado lo que es realmente el contrato temporal. El contrato temporal es, como dice, temporalidad, lo necesito por determinado momento. Ya que hay un pedido especial, yo tomo, ¿cómo se llama?, trabajadores y luego ya no lo vuelvo a tomar. Pero cuando esos trabajadores de temporales se transforman ya en permanentes y tienen 12, 15 años, entonces dejaron de ser temporales. Más aún cuando en el régimen laboral ahí ya existe la contratación temporal. Entonces ahí no entiendo bien en qué suben los costos. Ese 15%, de qué manera se incrementa el 15% de los costos laborales, de los costos totales de la producción, si hay una derogación de esta reforma. A ver, presidente, por su intermedio, respondo juntas su pregunta y la del congresista Mulder. La diferencia está justamente en que sí puede haber gente que esté más de 5 años con contratos que se han renovado porque la empresa exportadora, voy a decir cualquier cosa, cualquier especialidad, de repente un especialista en hacer bordado ha tenido pedidos y hoy día puede tener 5, 6, 7 años con contratos de 3, 4, 5, 6 meses. Por eso es que la diferencia está en que se puede renovar mientras que haya estos contratos de exportación. Y la diferencia con el sistema Mulder es que la persona terminaba su contrato, suponiendo que tuviera 7 años, ya a los 7 años se le dice, ¿sabes qué? Ya no tengo pedido para hacer prendas bordadas, ya no puedes trabajar con nosotros. A esa persona no le corresponde el sueldo y medio por año. Cuando esta persona está en el otro régimen, se le tendría que aumentar ese costo porque siempre hay la contingencia de poder no tener un contrato. Y es más, si uno hace un contrato por 6 meses y lo tiene que despedir a la persona a los 3 meses, ya tiene que pagarle un sueldo y medio por cada uno de los 3 meses que falta trabajar. Por eso es que la cifra puede estar entre 8 y 15% de sobrecosto que habría que cargarle por esta modificación. Eso como primer punto. Respecto al tema, y no queriendo entrar a una polémica de tipo político, porque mi función es la del técnico, el interés de los ecuatorianos, además de buscar un ambiente adecuado de trabajo, es el hecho de tener los tratados de libre comercio. Hoy día Perú tiene tratado de libre comercio con el 95% de los países o de los mercados con los cuales tenemos algún tipo de comercio bilateral. Y nosotros con esta apertura de mercados hemos logrado atraer a muchas empresas para que inviertan en nuestro país. Y de esa manera voy a responder también al congresista Lescano. Ya, yo personalmente vengo participando en las negociaciones del TLC desde el primero de los modernos, por decirlo de alguna manera, desde el TLC con Estados Unidos, como representante del sector privado. Ya, el gobierno norteamericano sí pidió varias cosas en temas laborales, los cuales están hoy día contemplados en la ley peruana. En Estados Unidos un trabajador no tiene estabilidad laboral, es más, no existe ninguna indemnización por despido. A la persona se le dice, acá está tu cheque, hoy día deja de trabajar, y así sucede. Ya el Perú tiene por eso una ubicación número 100 de 140 en lo que a flexibilidad laboral se refiere. Estados Unidos está dentro de